esta clase vamos a ver la Convención de Viena. Vamos a ver la Convención de Viena. Cierren esa puerta así, que tiene que ver con el derecho a los tratados. Ustedes en el campus van a tener este texto que es la Convención de Viena, y van a tener dos textos más, que hay un video que prepara el titular de cátedra, y van a tener dos textos más para complementar el estudio del tratado. El tratado, léalo absolutamente todo. Miren que hay muchas cosas que son claras y que surgen del propio tratado y que ustedes tranquilamente pueden responder una pregunta del examen con lo del tratado. Profundícenlo con el texto está muy bien explicado y les va a servir porque es un tema muy importante el derecho a los tratados. Es un tema que se pregunta mucho. Así que este convenio que tienen subido es el de la Convención de Viena. En el artículo, ustedes van a ver en el artículo 2 que les da una definición. Dice: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Y sigue. Esta definición es incompleta. La siguiente Convención de Viena, la de 1986, agrega, acá habla solamente de los tratados. La siguiente convención agrega a los organismos internacionales. Les digo para que tengan en cuenta, porque van a ver que habla solo de los estados y en realidad lo que pasa es que transcurrieron muchos años entre la primera y la segunda. En la del 86 ya se incluye a las organizaciones internacionales. En cuanto a definición del tratado, yo ya les di una la clase pasada cuando vimos las fuentes del derecho, así que usen esta definición. No es que esté mal, pero ha quedado vieja, digamos. Entonces, como les decía, la Convención de Viena de 1986 regula tanto los tratados celebrados entre Estados como en los que las organizaciones internacionales son parte. En cuanto a la capacidad para celebrar los tratados, bueno, obviamente los estados y las organizaciones internacionales son los que tienen capacidad. Hay otros sujetos, por ejemplo, organismos internacionales independientes, como por ejemplo la Corte Penal Internacional. Después otros grupos como los que vimos en las clases pasadas, otros sujetos de derecho internacional, como por ejemplo el Vaticano, la Cruz Roja, los grupos beligerantes, los grupos que luchan por la autodeterminación, son otros sujetos que pueden firmar tratados. Y en relación, bueno, muy importante, esto ya lo saben ustedes, en relación a los individuos no tienen capacidad para celebrar tratados internacionales. Sí pueden celebrar contratos internacionales, pero no tratados. Voy a entrar directamente en ustedes van a ver que después en los artículos subsiguientes hay algunas aclaraciones. Yo no les voy a leer absolutamente todo. Voy a ir leyendo parte de lo que es el manual y parte de lo que es el convenio. Ustedes lean todo porque hay aclaraciones incluso terminológicas que les va a servir. Voy a entrar en lo que son las fases en la celebración de los tratados, que esto me parece que es muy importante y por eso se los voy a dictar. Entonces pongan fases en la celebración de los tratados internacionales. Primero, el otorgamiento de los plenos poderes. Dos puntos entonces. Para negociar, autenticar o adoptar el futuro tratado, constituye una fase previa de las autoridades competentes
por la cual designan a sus representantes. El artículo 2 de la Convención de Viena, apartado 1c, establece qué se entienden por plenos poderes. Estos constituyen un documento que emana de la autoridad competente del Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado. Punto y coma. Para expresar el consentimiento o para ejecutar cualquier acto respecto a un tratado, respecto a un tratado. Cualquier acto respecto a un tratado, punto. Esta fase, la fase del otorgamiento de los poderes, se da internamente en el país. Todavía no se está desarrollando una actividad a nivel internacional. Primero es el propio Estado que le da los plenos poderes al que lo va a representar. Hay casos en los cuales no es necesario los plenos poderes, y eso también nos lo va a decir la Convención. El artículo 7 y 8, siempre de la Convención de Viena, hoy vamos a hablar todo de la Convención de Viena, establece una regla general y varias específicas para determinar quién se considera internacionalmente capacitado para obligar a su Estado por medio de un tratado. Entonces pongan primero la regla general. Se considera que representan al Estado, primero, los que están provistos de plenos poderes. Segundo, cuando de la práctica o de otras circunstancias se deduzca que los Estados han considerado a la persona como su representante. Esa es la regla general.
Y las reglas específicas son las siguientes. Pongan otro punto, reglas específicas. En virtud de sus funciones, se considera que representan al Estado. Dos puntos. Primero, al jefe de Estado, al de gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores. Para todos los actos y al ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores. Para todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Segundo, a los jefes de misión diplomática para la adopción del texto del tratado. A los jefes de misión diplomática para la adopción del texto del tratado. Tercero, a los representantes ante una conferencia internacional o una organización internacional para la adopción del texto de un tratado. Les dije que hay una regla general, reglas específicas y hay un último supuesto que tomen nota, que pongan 3, no sé qué número han puesto. Un último supuesto en relación con los poderes es: lo ejecutado por una persona no autorizada puede surtir efectos si posteriormente es ratificado por el Estado. Entonces, en conclusión, habría 3 supuestos. Uno, en el cual la persona está investida de los plenos poderes, porque así se lo ha dado el Estado. Segundo supuesto, de personas que no necesitan los plenos poderes, porque son jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera, los que le dicté. Y el tercer supuesto, cuando una persona actúa sin esas facultades, pero hay una declaración posterior por parte del Estado ratificando su gestión. Yo les dije entonces que en las etapas, la primera era el otorgamiento, ahora vamos a la segunda etapa, que es la negociación. Dentro de la negociación pongan A como primer punto, desarrollo. Perdón, ¿puedo repetir? Sí, dentro de la negociación pongan un puntito A, desarrollo. La fase de negociación transcurre en un marco internacional. Los representantes se reúnen en un lugar y época establecida. A fin de llegar a un entendimiento en una determinada materia.
un entendimiento en una determinada materia y elaborar un proyecto de acuerdo. Punto aparte. La negociación consiste en la presentación de propuestas y contrapropuestas que son de propuestas y contrapropuestas que son debatidas por las delegaciones. Por las delegaciones. Ahora, punto aparte y pongan punto B. La adopción y autenticación del texto. Constituye el fin de la negociación. La fase de negociación culmina con la adopción y autenticación del texto. Que acreditan que el texto adoptado es el convenio. El artículo 9 del Convenio de Viena distingue dos procedimientos de adopción del texto. Primero, establece el artículo, ¿no? Se efectuará por el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, participantes en su elaboración. Y el segundo supuesto, en el caso especial de adopción del texto por una conferencia internacional, se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes. Aparte, la autenticación del texto. Sí. Sí. Ahora mismo. La autenticación del texto, la autenticación del texto es un acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el cual queda establecido como auténtico y definitivo. El artículo 10 del convenio
de Viena reglamenta la forma de autenticar. La forma de autenticar. Algunos artículos yo directamente les voy a decir el artículo y les digo lo que hace, para que ustedes sepan que ese artículo lo tienen que leer. Para no le voy a dictar todos los artículos porque no tendría sentido. De última, después ustedes vayan leyendo, porque tampoco da el tiempo de clase de poder leer todos los artículos. Yo voy a tratar de puntualizar lo más importante que tienen que saber. Ustedes vayan leyendo y obviamente si tienen dudas me lo hacen saber y volvemos sobre el tema. No hay ningún problema de volver sobre algún tema que ya vimos. El artículo 18 establece la obligación de abstenerse de actos que puedan frustrar el objeto y el fin del tratado. Fíjense que esto es muy importante porque el tratado todavía no culminó, no se perfeccionó, no entró en vigor y ya está surtiendo efectos. O sea, ya existe una obligación de no frustrar el objeto y el fin del tratado. Y esta obligación surge en una etapa de elaboración del tratado. Todavía no está finalizado ni cerca. ¿Está claro? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo característico. O sea, si nos remitimos al derecho interno en un contrato hasta que el contrato no está firmado y completado, no surte efectos. Acá es diferente. Por eso les puntualizo las cosas en que se diferencian con lo que ustedes ya conocen. Esto del tratado va a tener muchas cosas que son similares a lo que ustedes ya saben y cosas que son diferentes. Voy a tratar de acordarme todas las que son diferentes para marcárselas. Pongan entonces 3. Esta es la tercera etapa dentro de lo que estamos viendo. La tercera etapa es la manifestación del consentimiento. La manifestación del consentimiento convierte al Estado negociador en parte contratante. El consentimiento puede manifestarse de forma plena, es decir, sobre el conjunto del tratado, o incompleta, y entre paréntesis pongan con reservas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es otra cosa característica de los tratados. El consentimiento puede manifestarse de forma plena, decir, bueno, adhiero, firmo, ratifico este tratado, o no, voy a realizar determinadas reservas. Después les voy a explicar bien qué son las reservas, pero les adelanto una idea, es que a veces sucede que alguna norma establecida en el tratado internacional entra en colisión con una norma interna de nuestro derecho. Entonces, yo puedo hacer reserva de que esa norma no se aplique o hacer una declaración interpretativa, es decir, que eso debe interpretarse de determinada forma. Y eso lo tengo que hacer durante la etapa, justamente durante esta etapa. Es decir, a manifestar el consentimiento. Punto aparte. Entonces, el consentimiento pleno, primero les hablo del consentimiento pleno y después de las reservas. El consentimiento pleno puede manifestarse de diversas formas. Una de las formas de manifestarse
es la ratificación. La ratificación consiste en lo siguiente: el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a ratificar o no el tratado. Es decir, lo autoriza a determinar su vigencia. Los mecanismos de autorización para la ratificación dependen del derecho constitucional de cada Estado. Yo se los voy resumiendo un poco. La autorización del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo es un acto interno del Estado. En tanto, la ratificación del tratado internacional por parte del Poder Ejecutivo es un acto internacional. Sí, que la ratificación por parte del Poder Ejecutivo del tratado internacional es un acto internacional. Ahora pongan aparte, B. Otras formas de manifestación del consentimiento. Están previstas en el artículo 11 de la Convención de Viena. Y estas son la firma, el canje de instrumentos, la aceptación, la aprobación, la adhesión o cualquier otra forma que se hubiese convenido. ¿Cómo? La adhesión o cualquier otra forma que se hubiese convenido. Los artículos 12 a 16 reglamentan la prestación del consentimiento, en las formas citadas. El artículo 17 del convenio prevé la posibilidad de que un Estado se obligue solo respecto de parte del tratado. De que un Estado se obligue solo respecto de parte del tratado.
siempre que el tratado lo permita. Siempre que el tratado lo permita o los demás contratantes lo acuerden. Entonces acá pongan punto 4, pongan manifestación del consentimiento con reservas. Existe la posibilidad de que el consentimiento se manifieste de forma parcial, excluyendo o modificando alguna de las cláusulas, o bien interpretando o puntualizando el sentido, alguna de las cláusulas, o bien interpretando o puntualizando el sentido de cualquiera de las mismas, sobre la que se manifieste el alcance del consentimiento. Esto se hace a través de las reservas. Ahora les doy una definición para que tengan de reserva por si en algún momento se les pregunta. La reserva es una declaración de voluntad de un Estado formulada en el momento de la firma, ratificación o adhesión al tratado formulada en el momento de la firma, ratificación o adhesión al tratado con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado. Punto y coma. Excluyendo de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su alcance. Una vez aceptada, expresa o tácitamente por los demás contratantes, la reserva forma parte integrante del tratado. Su razón de ser es que participen en los tratados multilaterales el mayor número en los tratados multilaterales el mayor número de estados posibles. Ustedes se deben preguntar por qué se permiten las reservas. Bueno, la Convención de Viena se caracteriza por la flexibilidad, o sea, lo que la Convención de Viena quiere es que el tratado se pueda realizar, que tenga validez, que perdure, que más partes puedan adherirse al tratado. Entonces, lo que prevé es que, por ejemplo, en los tratados multilaterales, que por lo general muchas veces son tratados
supongamos, sobre derechos humanos, sobre declaraciones de derechos civiles o políticas o económicas de los ciudadanos, o sea, tratados que tienen mucha importancia y que son firmados por muchas personas, o podría ser, no sé, la Convención sobre el Derecho del Mar, o sea, son convenciones que tienen mucha importancia a nivel mundial. Entonces lo que la Convención de Viena trata es de que no se frustre la firma del tratado porque haya alguna incompatibilidad con la legislación del Estado, de alguna incompatibilidad con la legislación interna. Entonces da la posibilidad de que el Estado haga una reserva, diga tal cláusula del tratado no se va a aplicar para mi legislación porque no corresponde, no es compatible, y entonces aún así puede adherir. Y de esta manera la mayor cantidad de estados posibles adhieren a estos tratados multilaterales que suelen ser pero muy importantes. Ustedes deben preguntarse tal vez, bueno, pero ¿y para qué me sirve saber esto de las reservas? Miren, yo el otro día estaba trabajando con un tema de delitos informáticos, y si bien nosotros tenemos una ley de delitos informáticos, yo tenía que hacer un estudio un poco más profundo, entonces fui y busqué la convención, un tratado internacional sobre delitos informáticos que es el antecedente de nuestra ley. Y entonces, ¿qué hice? Miré la convención, pero como yo sé que de esa convención puede ser que algo no se aplique en mi país, busqué la ley por la cual se aprobó la convención. Entonces, con la convención en una mano y con la ley en la otra, fui chequeando a ver qué artículos estaban objetados y cuáles no, para no citar en el escrito algo justo que no se aplica, ¿entienden? O sea, esto les sirve para la práctica. A veces cuando ustedes tienen que hacer un estudio muy profundo del derecho, casi siempre hay una norma interna, pero a veces ustedes quieren explayarse un poco más o están planteando algo que es difícil y dicen, bueno, voy a hacer un escrito más poderoso desde el punto de vista del fundamento, entonces voy a ir al antecedente, voy a ir al tratado internacional. Entonces fíjense, cuando estén trabajando con tratados internacionales, busquen la ley por la cual nuestro país ratificó ese tratado y vean qué normas, que por lo general, si son tratados amplios, derechos humanos y demás, va a ser casi todo, pero en este caso no, había determinadas normas que eran incompatibles con nuestro derecho, entonces fue importante que lo mirara, se los digo como consejo. Y para que vean que algo de todo lo que estamos estudiando les va a servir, porque si no me parece como que es como que el derecho, muchas veces los alumnos tienen la idea de que bueno, el derecho internacional es algo que está muy lejos de lo que yo hago todos los días para ganarme la vida, pero cada día tiene más influencia sobre el derecho interno de los estados. Ahora les voy a seguir hablando dentro de este mismo punto de las declaraciones interpretativas. Por medio de las mismas, los estados que las formulan declaran que aceptan determinadas condiciones solamente dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades, atribuyéndoles un sentido determinado y no otro. O sea, se refieren a alguna cláusula del tratado internacional y dicen cuál es el sentido de la aplicación que van a tener para su derecho. Punto aparte. Dentro del funcionamiento de las reservas, podemos distinguir varios momentos. Primero, el de su formulación. La regla general es que el Estado puede realizar reservas al tratado
en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Esa es la regla general. Las excepciones están dadas en el artículo 19. Primero, la primera excepción, ¿no es cierto? Que las reservas estén prohibidas por el tratado. Que eso es posible, que el propio tratado prohíba las reservas. Segundo, que el tratado disponga qué reservas pueden hacerse y la propuesta no figure entre ellas. Y que la reserva propuesta no figure entre ellas, es decir, entre las que el propio tratado establece cuáles pueden hacerse. Y la tercera es que la reserva sea incompatible con el objeto y el fin de la convención. Eso en cuanto al momento de la formulación de la reserva. Eso lo tiene el artículo 19. Y pongan 2, la aceptación de la reserva por los estados partes. La aceptación de la reserva por los estados partes. Eso lo tiene el artículo 20. O sea, ustedes van a tener en el régimen de las reservas, por un lado, un estado que se hace reserva de que no se va a aplicar determinado artículo del convenio, pero por otro lado, el resto de los estados partes tienen que aceptar esa reserva. Entonces, en primer lugar está la formulación de la reserva y en segundo lugar la aceptación. Está arreglado el artículo 20. Y dice, bueno, yo no les leo todo el artículo, les hago un resumen. Establece que la aceptación puede hacerse en forma tácita o expresa. Tácitamente, una reserva es aceptada por los demás estados contratantes. Primero, cuando está expresamente autorizada por el tratado. Segundo, cuando formulada una reserva por un estado, otro u otros estados no han formulado ninguna objeción a la misma. ¿Sigue siendo tácita esa? Sí, sigue siendo tácita. Yo después le digo cuáles son las expresas. Entonces, la primera es que el propio tratado la diga. La segunda es que cuando formulada la reserva por un estado, los otros no digan nada dentro del plazo de 12 meses. Siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación o en la fecha que hayan manifestado su consentimiento. O sea, esos son los dos supuestos de aceptación de la reserva tácita. O sea, cuando ya está dispuesto en el propio tratado o cuando un estado hace la reserva y los otros no dicen nada, no se oponen. Ahora, en cuanto a la aceptación expresa, también está en el artículo 20 y hay diferentes supuestos. Primero, cuando el número reducido
de estados negociadores o de su objeto y fin, se desprende que la integridad del mismo es una condición esencial del consentimiento en obligarse por el tratado. En obligarse por el tratado. Y segundo, se requiere la aceptación expresa en los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales, salvo que el tratado lo disponga de otro modo. Después tenemos la posibilidad de retirar las reservas que están en el artículo 22 del convenio y los efectos de las reservas que los van a encontrar en los artículos 20 y 21. Y los efectos de las reservas que los van a encontrar en los artículos 20 y 21. Entonces voy a hablarle de los efectos de los tratados. El efecto general que tienen los tratados es que los acuerdos internacionales son una fuente del derecho internacional mediante la cual se crean derechos y obligaciones. Rige el principio pacta sunt servanda, que ustedes ya lo vieron en contratos, que es una regla general relativa a los efectos de los tratados entre las partes. Reconocida por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Este principio implica que la actitud de buena fe ha de prevalecer durante la ejecución debe prevalecer durante la ejecución de un tratado en vigor. Satisface una necesidad de seguridad jurídica. El artículo 26
del Convenio de Viena. Convenio de Viena pueden poner C.B corta, así es más fácil. Consagró este principio conectándolo con el principio de buena fe. No solo en cuanto a la interpretación, sino también en lo relativo a la ejecución de los tratados. El artículo 27 establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esto es en cuanto a los efectos generales de los tratados. Y ahora vamos a ver los efectos específicos. Entonces, dentro de los efectos específicos tenemos un primer punto que es los efectos en el tiempo. El inicio del tratado suele coincidir con la entrada en vigor la finalización suele estar prevista en el propio tratado. O suele estar prevista en el propio tratado. O si es por tiempo indefinido, puede dejar de surtir efectos por la denuncia del mismo o por otras causas como la nulidad la terminación o suspensión de los tratados. Eso en cuanto a la aplicación en el tiempo. Ahora, en cuanto a la aplicación en el espacio, el artículo 29 nos da un principio general que se aplica en todo el principio general es que se aplica en todo el territorio de cada una de las partes.
Bueno, por todo el territorio se refiere no solo al territorio terrestre, sino a las aguas interiores, el espacio aéreo, etcétera. Todavía no lo vimos eso, entonces, o sea, todavía no vimos lo que es el mar territorial y todo, pero bueno, entonces basta con que pongan esa aplicación que les di. El artículo 29 son las excepciones a este principio. O sea, el principio general es que se aplica en todo el territorio, que incluye también las aguas interiores, el espacio aéreo, etc. Las excepciones que están previstas en el artículo 29 establecen que, bueno, que el principio general se aplica salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Se prende o conste de otro modo. También hay otras excepciones que tienen que ver cuando el propio tratado establece que no se aplica en determinada parte del territorio. Entonces, esa sería otra de las excepciones, que las tiene el artículo 29. Yo se las estoy resumiendo. Que puede ser que no se aplique en determinada parte del territorio. También puede aplicarse fuera del territorio de los estados, porque contiene estipulaciones respecto de terceros estados. O porque se regula un espacio que está fuera de la jurisdicción de los estados, como por ejemplo alta mar, el espacio ultraterrestre, etcétera. O sea, en estos casos, por ejemplo, en los tratados multilaterales que regulan cuál es el régimen jurídico en alta mar no forma parte del territorio de cada uno de esos estados. Es un territorio que le es ajeno, pero que en función del convenio multilateral se acuerda reglamentar cuáles son las normas que van a regir en esa parte del planeta. Punto aparte, puede tener efectos fuera del territorio cuando se prevé que obligarán a los estados parte respecto de personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Por ejemplo, el caso de los tratados de derechos humanos. Ahora pongan punto aparte y voy a hablarles de otros efectos que tienen también los tratados, que tienen que ver con los efectos respecto de otros tratados anteriores o posteriores. Y acá hay distintos supuestos que voy a tratar de resumírselos. El primer supuesto, que es excepcional en realidad,
es el del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. 103. Sí, de la Carta de las Naciones Unidas. Después lo vamos a volver a ver cuando veamos las Naciones Unidas. Que dice que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas y sus obligaciones contraídas en virtud de otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta de las Naciones Unidas. ¿Está? Después tenemos otro supuesto, el B, que está en el artículo 30 de la Convención de Viena. Que establece que cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior, o que no debe considerarse incompatible con ese tratado, prevalecerán las disposiciones de este último. Y ahí les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, porque si no es un trabalengua. Anótenlo el ejemplo para que se lo acuerden. Por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea prevé expresamente que ninguna disposición del presente tratado afectará a los tratados constitutivos de la Comunidad Europea. Es decir, que el propio tratado reconoce de que hay otro tratado o que hay otro conjunto de tratados que tienen que prevalecer en caso de colisión entre las normas de uno y de otro. Y ya lo establece de antemano. Ese era el supuesto B. El supuesto C, entonces. Tratados sucesivos sobre la misma materia entre las mismas partes. Si el segundo no prevé la terminación o suspensión del primero, se aplicarán las normas del tratado anterior
solo en la medida en que sean compatibles con el tratado posterior. Y el último supuesto, el supuesto D. Cuando las partes en los dos tratados no son las mismas, debe considerarse por separado los efectos de los tratados respecto de los estados que sean parte en los dos tratados y otro estado que solo lo sea en uno de ellos. Artículo 30, inciso cuarto de la Convención de Viena. En uno de ellos. Inciso cuarto. Y acá hay un último supuesto que, bueno, lo tiene en el texto. Este no se los voy a dictar porque no es tan importante. Se los leo y se los explico. Dice, cuando a una misma situación son aplicables dos tratados que no regulan la misma materia. Por ejemplo, si hay un tratado que regula una determinada actividad comercial y otro tratado que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Y los dos recaen sobre lo mismo y son incompatibles. Bueno, la Convención de Viena no tiene una solución para esto, no está previsto. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU está desarrollando una investigación sobre este tema, pero no hay ningún proyecto ni ningún tratado que lo regule. O sea, se está trabajando en materia de investigación, pero no hay nada reglamentado. Por eso le digo que no se los dicto, se los menciono. Efectos de los tratados respecto de terceros. Acá más que nada les voy a decir qué artículos tienen que leer. No les voy a dictar los artículos porque no tiene sentido. Se los menciono y después vamos viendo. Si ustedes pueden ir avanzando con el estudio y si no, volvemos y pero son muy claros los artículos. Regla general. Está en el artículo 34 y dice que los tratados no crean obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. La excepción está prevista en el artículo 35 y exige dos condiciones. Primero, que las partes en el tratado tengan la intención de crear una obligación para el tercer estado. Y segundo, que el tercer estado
acepte de forma expresa y por escrito la obligación tienen esto en el artículo 34. No, esto es en el artículo 35. En el artículo 34 tienen el supuesto de tratados que crean derechos en favor de terceros estados. El anterior creaba obligaciones. En el 34 tienen el supuesto de que un acuerdo entre varios estados cree derechos en favor del tercer estado. Lean el artículo, que es muy fácil. O sea, ahí ya no necesitan explicación. Si la llegan a necesitar, obviamente la van a tener, pero eso se los dejo para que lo lean ustedes. A ver, haciendo un repaso. Algo más con respecto a los efectos, algo que ustedes lo conocen bastante, pero igual se los menciono. El artículo 28, esto anótenlo, establece el principio de irretroactividad. Artículo 28. Irretroactividad de los tratados. Ese es el principio general, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. ¿Qué quiere decir? Que el principio general es la irretroactividad, pero si el propio tratado acuerda de que se va a aplicar en forma retroactiva, estaría bien, o sea, está previsto por la Convención de Viena. Un ejemplo sobre tratado que se aplicó en forma retroactiva, el convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ese tratado aplica en forma retroactiva la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es un ejemplo. Bueno, hacemos un recreo. Entonces, artículo 54, terminación de los tratados y suspensión de su aplicación. Dice el artículo 54, terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. Y dice, la terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar, primero, conforme a las disposiciones del tratado, o, segundo, en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes, después de consultar a los demás estados contratantes. O sea, ¿cómo puede terminarse un tratado? Porque el propio tratado establezca un plazo o porque las partes así lo acuerden. Básicamente es eso lo que es el artículo 54. El artículo 55 se refiere a los tratados multilaterales, también es simple, no tiene... Y el artículo 56 dice, denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro. Es decir, que cómo se hace para finalizar un tratado cuando el propio tratado no contiene disposiciones sobre ese tema. Y dice, primero, un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que, y da las excepciones. Primero, que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro. O, segundo, que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Y tiene un segundo inciso que dice, una parte deberá notificar con 12 meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1. Denunciar el tratado o retirarse es lo mismo, son sinónimos. Y después tiene el artículo 60, que también es muy claro, que dice, terminación de un tratado o suspensión de su aplicación
como consecuencia de su violación. Y dice este artículo, primero, una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Esto es muy parecido a nuestro derecho interno, un contrato. O sea, esto ustedes calculo que les resulta conocido. O sea, una parte no cumple, la otra denuncia el incumplimiento. Segundo inciso. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará, y acá da diferentes supuestos que son como consecuencia de la violación en un tratado multilateral. Primero, a las otras partes procediendo por acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado, total o parcial, o total o parcialmente. Para mí me perdí. A las otras partes procediendo por acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente, o darlo por terminado, sea en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación o entre todas las partes. Es decir, o lo dan por terminado respecto del Estado que ha violado el tratado o directamente lo resuelve, el tratado en su totalidad. B. A una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar esta como causa para suspender la aplicación del tratado, total o parcialmente, en las relaciones entre ella y el autor de la violación. O sea, acá seguimos hablando de un tratado multilateral y cualquiera de las partes declara que respecto del Estado que ha violado la norma internacional se suspende la aplicación de ese tratado. C. A cualquier parte que no sea el Estado autor de la violación para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado. Es decir, la parte afectada dice que en virtud de la violación del Estado que está incumpliendo con la norma internacional, ellos mismos no van a cumplir la suya. En otras palabras. ¿Profesor? Sí. ¿Hay algún artículo que habla acerca de las sanciones de los estados que no cumplen las pautas? Y bueno, estas serían las sanciones, porque son supuestos en que el Estado o va a quedar fuera del tratado, o va a quedar suspendida la aplicación de ese Estado, o alguna de los Estados partes se exime de cumplir su prestación mientras que la otra parte no cumpla. O sea, estas son en la práctica las sanciones. Artículo 60. Este artículo léanlo todo, muy fácil, es muy parecido a los contratos, no creo que tengan ningún problema con esto. Después tenemos el artículo 61 y el 62, que tiene que ver con circunstancias en las que el tratado se torna de imposible cumplimiento. Y esto puede dar lugar a la suspensión del tratado o a la terminación. Porque puede ser que se torne de imposible cumplimiento porque, no sé, hay un tratado sobre un río y el río se secó. Entonces, por el momento, el tratado es de imposible cumplimiento. Después el río vuelve a tener agua y el tratado se sigue cumpliendo. Pero a veces pasa que directamente el objeto sobre el cual recae el tratado desaparece, por el motivo que sea por un motivo de la naturaleza o por un motivo del hombre, por una guerra, por lo que sea. Entonces, en esos casos, el tratado no puede cumplirse por imposibilidad de su objeto. Entonces, esto está relacionado con la teoría de la imprevisión y con la fuerza mayor, que son dos institutos del derecho civil que ustedes lo conocen muy bien. Pero lean estos artículos porque para tener el enfoque del derecho internacional. Y aparte porque se puede preguntar, porque
Y yo lo he visto preguntar en mesas de exámenes, por ejemplo, tenemos por un lado el principio que establece el artículo 26, que es el pacta sunt servanda, los tratados deben ser cumplidos, y alguien le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la excepción a ese principio de que los pactos deben ser cumplidos? Y la excepción está en el artículo 62, que es justamente la imposibilidad de que se cumpla por desaparición de su objeto. Y léanlo bien el artículo 62 porque es medio engañoso, porque dice, miren, se le voy a leer una parte. Dice, un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, o sea, no fue previsto, esto suena a teoría de la impresión, no fue previsto por las partes, no podrá alegarse, fíjense que dice, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él. Y después dice, a menos que, y da los casos en los que sí. Por ejemplo, la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. Y ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Y después, bueno, sigue. Pero tengan en cuenta eso, que si ustedes leen el primer párrafo parece como que no, pero después dice a menos que y les da las situaciones. Así que, y es un supuesto en los cuales, digamos, una excepción al principio de que los pactos deben ser cumplidos. Y he visto que eso se pregunta mucho. Presten atención al 61 y al 62 entonces. 61 y 62. La excepción estaría en el 62, pero el 61 también se refiere a la imposibilidad del cumplimiento. Y son muy fáciles los dos. Obviamente, si tienen duda, la próxima clase me preguntan. Y después tenemos supuestos. Ahora les leo un poco estos artículos, pero no tiene sentido que se los dicte porque están en el tratado y son de fácil lectura. Tenemos supuestos de vicio del consentimiento, que es decir, cuando hay error, cuando hay dolo, cuando hay corrupción de los funcionarios. Esos, como son vicios del consentimiento, acarrean una nulidad relativa. ¿Cuál es la característica de la nulidad relativa? Que puede subsanarse. Pero hay otros supuestos de nulidad absoluta que no puede subsanarse. ¿Cuáles son? Los del artículo 51 y 52, que es coacción. Sea que la coacción la haya recibido el propio Estado o los miembros diplomáticos, la persona que tiene plenos poderes, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, la persona que lo haya firmado. En esos casos, en los casos de coacción, hay una nulidad absoluta. En eso no hay mucha diferencia con lo que ustedes ya saben sobre nulidades y vicios del consentimiento. En donde puede haber una diferencia es acá, el artículo 53 y 64, que hablan de las normas imperativas de derecho internacional y que ningún tratado puede ir en contra de estas. Ahora se los voy a leer esos artículos. Artículo 53. Tratados que estén en oposición con una norma imperativa del derecho internacional. Es nulo, acá dice el artículo, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite un acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Este es el 53. ¿Que esto se acuerda que lo vimos cuando vimos fuentes del derecho, este tipo de normas? Y el artículo 64 dice: aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Dice, si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. O sea, como ven, son de fácil lectura. Estos artículos no tienen
no creo que vayan a tener ninguna dificultad. De lo que vimos hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? Lo que les aconsejo es que lean la convención y que lean el texto, porque en todo lo que es las fases, a lo mejor requiere alguna explicación. Yo por eso le hice un resumen del texto y traté de dictarle las partes en las que yo preveo que pueden llegar a tener dudas. Pero bueno, si pueden tener dudas en alguna otra, me lo dicen, no hay ningún problema. ¿Está? Bueno, los dejo ir porque sé que tienen dificultades para